Gracias, Juan. Seguimos desde la Quinta de Olivos. Presidente, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, gracias por recibirnos. Estaba pensando en la cuarta entrevista en este año, ¿no? Muy diferente, estaba pensando a la que tuvimos el 10 de enero, cuando no estaba la pandemia entre nosotros, ¿no? Otra historia. Sí. Pero bueno, es como suelo decir yo, no es lo que nos tocó. Uno no elige en qué momento gobierna, sino en el que le toca. Y me tocó esta circunstancia. Pero yo creo que yo la verdad estoy, dentro de todo lo que la pandemia tiene de negativo, estoy satisfecho con lo que hemos hecho. Realmente hemos hecho un enorme trabajo, pero no el gobierno solo. Todos los argentinos hemos hecho un trabajo enorme. Porque ha cambiado, puso al mundo patas para arriba, cambió la lógica, el pensamiento, lo hablábamos con usted varias veces. Tenían previsto todo un programa de gobierno y cambió de un día para otro. Que se alteró, y además cuando muchas veces me hablan a ver con qué crisis es comparable esta crisis en la Argentina, es muy difícil de encontrar algo parecido, porque no es que la Argentina entró en crisis. Pensemos en el 2001, era la Argentina la que estaba en crisis, el resto del mundo no. Pero acá se cayó todo el mundo, se dio vuelta el mundo. Y es el día de hoy que el mundo no se recupera, porque ahora estamos con la segunda ola en Europa, en Estados Unidos, en algunos países cercanos a nosotros de América del Sur. Entonces, es una situación tan difícil, tan difícil. Cuando a mí me preguntan qué es esto de gobernar en la pandemia, yo digo que es casi lo contradictorio al gobernar, al concepto de gobernar, porque uno gobierna lo que conoce. O sea, yo les doy un escenario y digo, bueno, acá tenemos este problema, tenemos esta situación de pobreza, esta situación de producción, esta situación de trabajo, esta situación de desempleo, y uno sobre esa base articula un plan de gobierno. Pero es muy difícil gobernar cuando no sabemos de qué lado el virus ataca, y a quién ataca, y a cuántos ataca, y cuando no tenemos remedio para curarlo ni vacuna para prevenirlo. Y con una estructura muy débil que se había dejado el gobierno anterior, sin Ministerio de Salud y sin hospitales. Es lo que recibimos, es lo que recibimos. Por eso, a mí me parece que cuando uno mira el corolario, está claro, a nadie le gusta tener un 10% de indigencia. Pero la misma Universidad Católica en su observatorio aclara que si no hubiera estado el Estado presente, la indigencia hoy sería del 27% en Argentina. No, sin ninguna duda eso ha sido fundamental, la presencia del Estado, que me parece que es distintivo de lo que ha pasado en otras partes del mundo. En Estados Unidos veíamos las colas de gente pidiendo comida, eso fue una imagen que hagamos memoria de las cosas que discutíamos en marzo. Lo que en marzo discutíamos era hasta dónde llegaba la pobreza, cuándo venía el primer saqueo, cuándo venía la primera reacción social, esas eran las cosas que se hablaban. ¿Cuándo explotaba el conurbano? ¿Cuándo explotaba el conurbano? Y bueno, y eso fue un esfuerzo de todos, del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los intendentes. Todos ahí nos abroquelamos para poder capear el temporal. Y lo hicimos. Obviamente tiene costos, es una pandemia, no podemos evitar esos costos. Pero la verdad lo hicimos. Ahora, me parece que eso es un dato fundamental el que usted acaba de decir, presidente. Es un hecho inédito cómo los gobernadores, el jefe de gobierno porteño, usted, en forma mancomunada, enfrentaron la pandemia. Porque ese fue un claro mensaje de la política ante las necesidades de la sociedad. Me parece que eso es un hecho fundamental para destacar. Y yo siempre destaco que lo que debemos aprender es la importancia de trabajar juntos. Porque ahí está el resultado. O sea, pudimos poner de pie un sistema de salud que no existía, que había sido abandonado. Pudimos garantizar el trabajo de los que tenían trabajo registrado. Cerca de 3 millones de personas consiguieron cobrar su sueldo con la colaboración y la participación del Estado con el ATP. Fuimos a los sectores que se habían quedado en una situación de mucha debilidad, con la tarjeta alimentar, aumentando la OH, con el IFE. Y lo hicimos entre todos y todas. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Y ahora lo que yo digo es, bueno, pareciera ser como que estamos sorteando lo peor del temporal. Bueno, ¿no valdría la pena que nos demos cuenta de la importancia de trabajar juntos para trabajar juntos en la recuperación? ¿No valdría la pena que no sea por lo menos que se den los debates como se tienen que dar? Claro, que no nos convoque un virus, que nos convoque un futuro. Eso es lo que yo planteo. Y eso es lo que insisto, pero hay una parte de la Argentina que está tan encerrada. Bueno, este año ha sido duro para usted también. Sí, claro. Hubo un grupo que parecía buscar la desestabilización del gobierno de forma permanente. Claro. Por eso digo, esos grupos que han existido y que finalmente son grupos minoritarios y marginales,
Me parece que lo que nos obliga es a unir fuerzas los que seguimos valorando la democracia y la institucionalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que creo que nos dejó finalmente de enseñanza la pandemia. Ahora vamos a volver sobre ese tema de la política. Pero hoy usted anunció junto al ministro de Salud que hicieron este acuerdo firmado ayer con el Fondo Soberano de Rusia por la Sputnik V. ¿Cuál es el marco? ¿Cómo se llega a esto? Porque Argentina también está dentro de 10 países del mundo que ha comprado la vacuna Rusia. Sí, nosotros, a ver, eso es un trabajo que empezamos hace 2 meses atrás, 2 meses y medio atrás. Nosotros teníamos avanzado y firmado un acuerdo con AstraZeneca y Oxford, que ese acuerdo lo tenemos. Tenemos un acuerdo con COVAX. COVAX es como una suerte de bolsa de vacunas que tiene Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, donde uno es como una precompra, invierte dólares para que el día que salga la vacuna le devuelvan vacunas. Y tenemos este acuerdo firmado con Rusia. ¿Qué diferencia tiene este acuerdo con Rusia con los demás? Que este acuerdo da certezas de entrega de la vacuna. Y allí yo la verdad creo que todos los argentinos debemos estar muy agradecidos al trabajo que hizo el Fondo Soberano Ruso y a la extraordinaria predisposición del presidente Putin. Esta es la verdad. Porque cuando yo hablé con Putin y le planteé lo que nos estaba pasando, él inmediatamente nos franqueó todos los accesos para que nosotros podamos garantizarnos las vacunas que necesitábamos. Y la verdad es que uno tiene que estar muy agradecido a eso. Después están las campañas estas que aparecen de... Los prejuicios, más que nada, ¿no? Hay una parte que son prejuicios y hay otro que es una guerra de laboratorios, ¿no? Que son dos cosas distintas. Que pesa mucho el tema salud, pero estamos hablando de una vacuna que se desarrolló en un instituto, Gamaleya, que es un instituto que tiene 5 premios Nobel en su historia. O sea, no son precisamente improvisados. Y nosotros además fuimos a verificar, a ver exactamente el nivel de desarrollo que tenía la vacuna, porque era nos entusiasmaba mucho lo que escuchábamos, pero no conocíamos nada. Y la verdad que verificamos que todo lo que Rusia nos decía era exactamente tal como nos lo decía. Así que la gran diferencia que tenemos entre este contrato y los otros es que este contrato ya nos anuncia que vamos a tener vacunas de origen ruso antes de fin de año, en número para vacunar a 300.000 personas. Esos son 600.000 dosis. Que durante enero vamos a tener alrededor de 5 millones de personas vacunadas y en febrero vamos a tener otro tanto. Y como temimos que se demoren las otras vacunas, le pedimos a Rusia algo a lo que Rusia accedió, que es tener el privilegio de acceder a 5 millones de ¿dosis más? Sí, en verdad 10 millones de dosis más, para vacunar a 5 millones de personas más, estructuras de vacunas, serían 5 millones de estructuras de vacunas más para marzo. Cosa de que si no contamos con las vacunas que esperamos contar, AstraZeneca, Pfizer, las de COVAX, entonces podamos contar con 5 millones de vacunas rusas más. Y ahí tenemos una suerte de privilegio que le ha dado Rusia a la Argentina. Por eso yo creo que de verdad tenemos que estar muy agradecidos a lo que Rusia hizo con la Argentina. Muy agradecidos, porque no lo pudimos conseguir con ningún otro laboratorio privado. No hemos podido cerrar con ningún otro acuerdo con ningún otro país. ¿Y cómo está, de acuerdo a lo que a usted le han informado, la fabricación local del laboratorio de Sigman de AstraZeneca? La fabricación local ha empezado, pero está también supeditada al desarrollo final de la vacuna en Oxford. Claro. Y entonces no solo depende de la voluntad de los que la producen en Argentina. Depende también que terminen ellos todos sus estudios y de desarrollar todas sus pruebas. ¿Con Pfizer han surgido algún problema? Pfizer lo que no nos pudo garantizar es el número de vacunas. Y por eso creo que no pudimos avanzar en el contrato. Pero también fue la primera alternativa que vimos. Porque además hicieron una prueba local, ¿no? Claro, lo que nosotros vemos, en el caso de Pfizer, es que nos exige una infraestructura para mantenerla mucho mayor que la que nos exigen otras. O sea, Pfizer exige que la vacuna sea mantenida en 70 grados bajo cero. Y eso exige un super freezer que no hay muchos en Argentina. Francamente hay bastantes pocos.
La vacuna rusa, en principio, exige 18 grados bajo cero de frío. Esto es un freezer común. Pero parece ser que las últimas pruebas están diciendo que puede ser mantenida a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Eso es una heladera común. Si estas pruebas se terminan de verificar y esto termina siendo así, bueno, es un gran logro. Está viajando gente de la ANMAT el sábado viajan Carla, Cecilia Nicolini y 4 funcionarios de la ANMAT, que son técnicos de la ANMAT, para ir a verificar e ir adelantando los datos que la ANMAT necesita para probarlo en Argentina. ¿Y va a designar también embajador en Rusia? Sí, hemos propuesto a un embajador de carrera, que eso debe estar en marcha. Eso lo está haciendo la Cancillería. Bien. Hoy es un día también muy importante. ¿Usted va a ser el primero? ¿Por qué? En vacunarse. Yo dije que iba a ser el primero en vacunarme porque se han creado tantas suspicacias y tantas historias en torno a la vacuna. Y la verdad yo lo que quiero es darle garantía a los argentinos que no me animaría a habilitar una vacuna que pudiera causarle un daño a un argentino. Y mi confianza en el desarrollo científico ruso es absoluto. Y si ellos están dándole a su pueblo esa vacuna, ¿por qué voy a dudar de la calidad de esa vacuna? Yo no tengo ninguna duda de que esa vacuna seguramente es tan buena y tan eficiente como las vacunas que se producen en todos lados del mundo, porque son laboratorios de primer nivel en el mundo que han desarrollado una ciencia y una tecnología excepcionales. O sea, no me genera temor ni la vacuna de Pfizer, ni la vacuna de Oxford, ni las vacunas chinas, ni la vacuna rusa. Ningún temor. Cualquiera de esas vacunas seguramente va a servir a parar el contagio. Se está cumpliendo hoy una de las promesas de campaña que usted había realizado, que era el tratamiento de la ley antiaborto, que ustedes le sumaron el plan de los 1000 días. ¿Cómo ha visto ese desarrollo? ¿Tiene previsto ir esta noche al Congreso o no? No. ¿Porque había alguna inquietud, alguna duda sobre eso? No, yo creo que el tema ya está en instancia del Congreso y hay que dejar que el Congreso sesione, debata y resuelva. Yo de verdad es que quise que antes que termine este año ese debate se diera en la Argentina. No es un debate que no debe dividir a la Argentina por sus convicciones religiosas, ni mucho menos. Es un debate que básicamente lo que intenta es preservar un problema que en la salud pública es muy serio. O sea, hay 3.000 mujeres desde que llegó la democracia que perdieron la vida por abortos mal practicados. Y no sé cuántas decenas de miles de mujeres habrá que han quedado lastimadas con un daño permanente en su salud por abortos mal practicados. Y no tiene ningún sentido seguir negando la existencia del aborto. Entonces, lo que tengo sería una gran hipocresía, ¿no? Bueno, es la hipocresía contra la que yo me rebelo, porque no es posible que nosotros sigamos creyendo que el problema no existe cuando lo vemos cotidianamente. Entonces, yo lo que intento es darle la posibilidad a la mujer que decide no seguir con su embarazo a que en determinadas circunstancias, es decir, en modo temprano, pueda practicar el aborto. El aborto sigue siendo delito si se practica cuando el embarazo ha avanzado. Exacto. Pero si se practica en los primeros tiempos del embarazo, de las 14 semanas, ahí entonces el delito no existe. Y lo que debemos garantizar es que la salud pública lo atienda. Hoy en día la salud pública, también hay que aclararlo, el embarazo no necesita una intervención quirúrgica, porque hoy los embarazos en el mundo se generan por acción química de un medicamento. Entonces es simplemente suministrar una orden para comprar un medicamento y que la mujer lo tome. Y en todo caso lo único que necesitará después del fin de semana, no sé si lo vio, Delfina Rossi hizo un extraordinario posteo sí, por el tema que le pasó a ella, claro. Porque venía mal lamentablemente un embarazo, un hijo deseado, y que contaba las vueltas que tuvo que dar frente a farmacias para que le apliquen un medicamento que es abortivo, claro. Exactamente, requerido por el médico, ¿no? Claro, y lo que en verdad hay que entender es que hay muchas mujeres que no enfrentan embarazos que no quisieron y que hay que darles una posibilidad, vuelvo a repetir, en la temprana edad del embarazo, no es que en cualquier momento.
Esto le puede... Usted tiene una relación muy buena con el Papa Francisco. En más de una oportunidad nos ha comentado diálogos que por ahí no teníamos en cuenta o charla con él más de lo que uno a veces tiene en cuenta. ¿Le puede generar esto algún quiebre en la relación con el Papa o con la Iglesia? Yo espero que no, porque yo he sido muy franco, y lo he sido muy franco siempre. Yo nunca oculté esta idea. Yo hice campaña con esta idea. Yo fui a un debate y defendí frente a otros candidatos lo que yo creía. Entonces nadie puede verse sorprendido por esto. Y si bien yo soy católico, y hay muchos católicos que piensan que el aborto es un pecado, yo gobierno un país donde no todos son católicos y donde no solo impera la moral y la ética cristiana. Y por lo tanto yo tengo que en eso hacerme cargo del conjunto social. Siempre pienso y recuerdo lo que le pasó a alguien que acaba de fallecer la semana pasada, Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing era el presidente de Francia cuando el aborto se implementó en Francia. Y tuvo un reclamo del Papa de entonces, que le dijo, pero usted es católico, ¿cómo permite esto? Y la respuesta de Valéry Giscard d'Estaing es, esto es un problema de la salud pública que me excede en mi credo religioso, que excede a mi credo religioso. Bueno, acá pasa algo parecido. Y yo en eso, aún así quiero confesar que soy un católico que cree que el aborto no es un pecado, porque también en la historia del derecho canónico no siempre han tenido la misma mirada. Usted encuentra textos de San Agustín y de Santo Tomás donde aceptan el aborto en lo que ellos llaman antes que el alma ingrese al cuerpo del feto. Y claro, ¿y cómo dirimían eso? Lo dirimían entre los 90 y 120 días. ¿Y por qué decían que en ese momento el alma entraba al cuerpo? Porque es cuando el cuerpo, el feto, empieza a pegar patadas en el vientre de la madre. Entonces ellos entendían que ahí entraba el alma al cuerpo. Pero en verdad, ¿qué era? Que allí empezaba el feto a desarrollarse neuronalmente. Entonces todo el sistema nervioso empezaba a desarrollarse. Entonces cuando ese desarrollo empieza, hay como ciertos movimientos espásticos que generan esas reacciones. Los padres de la Iglesia, San Agustín y Santo Tomás, decían que mientras el alma no entrara al cuerpo, el aborto era posible. Es cierto, ellos toman lo que Aristóteles decía. Pero marco esto para tratar de demostrar que ni siquiera en la Iglesia hubo una mirada unánime sobre esto en sus orígenes. Y lo que tenemos que resolver es un problema social que tiene que ver con la salud pública. Eso es fundamental, me parece. Y sobre todo terminar, reitero, con esta hipocresía de lo que se escondía, de dónde se sabía que se practicaban, las condiciones, sobre todo de mucha gente que no podía acceder a una clínica de primer nivel, pero eso se ocultaba. Porque la verdad que mantener ese grado de hipocresía... Y bueno, pero es lo que objetivamente pasaba. ¿no? Yo lo dije en el debate con todas las letras. Esto lo que le permite es que una mujer sin recursos, que no quiere seguir adelante con su embarazo, pueda ir a un hospital público y ser atendida en condiciones de la asepsia pertinentes. Algo que los ricos hacen en sanatorios privados y los pobres no pueden hacer en ningún lado. Total. Viene de un acto en la ex ESMA donde estuvo con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para muchos va a ser la noticia del día. ¿No le perdonan a usted en este año no haber roto con Cristina? ¿Cree algunos sectores del establishment en el círculo rojo? Es posible, pero yo si hay algo de lo que estoy seguro es que no hay ninguna posibilidad de que este gobierno funcione si no estamos todos unidos. Y Cristina es una pieza central en eso. Después uno puede tener una mirada, otro puede tener otra, podemos tener alguna diferencia, pero el común denominador que tenemos es la unidad. Y en eso no tenemos dudas, ninguna duda. Y después el resto son especulaciones. Cuando yo hablaba con Cristina, estaba harto de leer que yo era un títere de Cristina, que Cristina mandaba, que Cristina gobernaba, que yo solo hacía lo que Cristina quería. Cuando hablo menos con Cristina hay un conflicto institucional porque no hablan el presidente y el vice. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Hablamos cuando tenemos que hablar, los dos tenemos nuestra personalidad,
cada uno tiene miradas, muchas veces en la inmensa mayoría y en lo sustancial tenemos plenas coincidencias. Y bueno, puede haber matices. Bueno, ayer lo hablábamos con Sergio Massa, precisamente de este tema. Son tres personalidades diferentes, fuertes. Es una alianza, es una novedad en la conformación y cómo se gobierna en la Argentina. Y ahí me parece que, bueno, pueden ocurrir también estas diferencias. Sí, pero es una coalición de gobierno y todos nos respetamos. Y yo tengo un respeto infinito por Cristina. Realmente Cristina no es una persona cualquiera, es una persona que ha sido 2 veces presidenta, que es la actual vicepresidenta, que es una persona muy querida socialmente, que representa una parte muy importante de nuestro espacio político. ¿Cómo vamos a...? Los que sueñan en que yo pero tome usted, bueno, la distancia pregunta, de ¿cree que Cristina? había sectores Sí, que sí, esperaban seguro, de eso seguro. y a partir de que no ocurrió desencadenaron contra ustedes? Y es muy posible, pero es que se equivocan. Es que se equivocan. Se equivocan. Yo creo que todos aprendimos lo que significaron nuestras peleas. Nuestras peleas permitieron que Macri gobierne 4 años este país y ninguno nos perdonamos que eso haya pasado por culpa nuestra. Pero además de eso, yo tuve un reencuentro personal con Cristina, de una amistad que se truncó por diferencias políticas. Yo no vuelvo a tener esa diferencia nunca más en mi vida, porque si la vuelvo a tener es que no aprendí nada. Y para mí creo que eso es, como decía Berger, el sociólogo americano, eso es lo que nos diferencia de los animales, la experiencia. Totalmente. La experiencia. Yo ya no, y aparte que esos desencuentros del peronismo y esas rupturas le costaron muy caro a la Argentina. Muy caro a los argentinos. 4 años a los argentinos nos han costado muy Efectivamente, por eso, después el resto son especulaciones. Vuelvo a repetir, cuando hablaba con Cristina era que Cristina me tenía de títere. Cuando no hablaba era que ponía en riesgo la institucionalidad argentina. Basta, salgamos de esa trampa, que es una trampa del análisis mediático, y hablemos sensatamente. Cristina es alguien muy importante, yo soy el presidente. Tenemos acuerdos sobre la mirada general en muchas cosas y tenemos diferencias y tenemos matices. Una de esas diferencias, ¿puede ser el tema de la justicia? No, ahí definitivamente no. Yo tengo la misma mirada que Cristina sobre lo que pasa en la justicia. No. Yo creo que hay... Cristina lo plantea con más virulencia, lo personifica más, pero tengo exactamente la misma mirada que Cristina. Yo lo que quisiera que los argentinos todos entendamos que estamos frente a un problema. O sea, la República funciona a partir de 3 poderes. Hay 2 poderes que una y otra vez, desde 1983, se revisaron para mejorar su funcionamiento. La Constitución, la reforma constitucional del 94 generó la figura del jefe de gabinete, instituyó el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo, creó el Consejo de la Magistratura. Muchas veces la política se revisó a sí misma y la justicia no lo hace. Y esto no está funcionando bien. Yo vuelvo a repetir este tema. Y viola muchas veces normas que la propia justicia dice, ¿no? Claro, miren, ustedes cuando... Hoy recibí el informe del Consejo Consultivo que yo... 11 juristas. 11 juristas. Son 3 tomos de este tamaño. 1000 y pico de páginas, ¿no? Yo lo leí durante todo estos 4 días que tuvimos largos, lo leí todo. Miren, es muy difícil encontrar temas donde están en un 100% de acuerdo. Pero es de una riqueza el debate que ellos han propuesto, infinita. Nos decían que ese consejo era un consejo manipulado por Cristina para hacer lo que nosotros queríamos en la justicia. Sí, lo mal llamaron en forma realmente muy despectiva a la Comisión Veraldi. Sí, claro que hay gente de primer nivel, Veraldi hay presidentes de tribunales de provincia. No, pero además Veraldi, la verdad, si quisieron ofender a alguien poniéndole el nombre Veraldi a la comisión, Veraldi es un académico y un abogado y un hombre de primer nivel y un hombre absolutamente íntegro. O sea, que la verdad que nadie se molestaba por trabajar con Veraldi, Nadie estuvo molesto. Y hoy todos los comentarios que escuché de los 11 miembros, incluyéndolo a Enrique Bacigalupo, que estuvo por Zoom desde Madrid, todos fueron elogios al funcionamiento de la comisión. Pero yo iba a esto. Yo hoy propuse una serie de cosas que había que revisar. Una de las cosas que yo planteaba era
¿por qué no revisamos cómo se accede a que la Corte Suprema intervenga? Porque la verdad es que hay un sistema muy arbitrario que dice este caso lo tomo y este caso no. Y lo que se ha puesto mucho sobre el tapete esta semana, el artículo 280 que utilizaron para denegarle el recurso ese es el caso típico donde se plantea que como no hay sentencia definitiva, no es un tema de la Corte y se rechaza. Ahora, la Corte toma infinidad de casos que no son de sentencia definitiva. Y yo solo hago la reflexión del conjunto social en este tema para que todos tomemos noción. Nosotros hace 3 meses atrás, 4 meses atrás, no me acuerdo cuándo fue, vivimos un estrago jurídico cuando la Corte declaró el per saltum, porque declaró de gravedad institucional el traslado de 3 jueces. Y resulta que ahí hay gravedad institucional, hay que autorizar un per saltum. Y resulta que un vicepresidente de la República condenado a prisión por más de 5 años no tiene ninguna gravedad institucional y no requiere ninguna mirada de parte de la Corte. Yo no estoy hablando de culpabilidades o inocencias, entiéndase bien, sino de con qué lógica la Corte interviene y con qué lógica la Corte deja de intervenir. Bueno, eso ha sido lo que usted dice, lo decía la semana pasada el doctor Ubeira, lo dijo el lunes el doctor Ramos Padilla, que lo he dicho, esto que digo lo he dicho siempre. Sí, ahora sí. Tengo este ejemplo a mano. Ahora, frente a esa situación, ¿qué es lo que se hace? Porque digo, usted ahora tiene un menú de opciones que le han planteado... Nosotros tenemos una serie de propuestas que ha hecho esta comisión, que son todas muy interesantes. Algunos dicen declarar inconstitucionalidad de este artículo 280, bueno, otros revisarlo. Ese tema del 280 es un tema que hace mucho tiempo que se debate, porque cuando la Corte dice que dicta 20.000 sentencias al año, en verdad, de las 20.000 sentencias reales donde se ha tocado el fondo, son muy pocas. La inmensa mayoría son las planchas del artículo 280 que dicen, por no ser sentencia definitiva, rechaza sentencia. Ahora, ayer la vicepresidente, cuando hace esa carta que en realidad es un balance de un año, donde toca el tema de la justicia, es como que preanuncia o advierte que la Corte podría tomar en las próximas semanas, los próximos meses, decisiones de algún expediente que tiene en este momento que podrían perjudicar al gobierno y que sería como una amenaza para el gobierno. Pero es que la verdad todo puede ser, porque con el criterio de discrecionalidad, no voy a usar la palabra arbitrariedad, de discrecionalidad que tiene la Corte para resolver en qué caso se involucra y en qué caso no, pero entonces están tomando una actitud política peligrosa. Bueno, por eso digo, pero lo que en verdad la Corte debería hacer es ayudarnos a corregir este tema, porque esto está mal. Esto es lo que quiero que entendamos, esto está mal. La justicia federal argentina está mal. Está mal, y si no lo entendemos, algún día lo va a empezar a padecer el ciudadano común. Bueno, ya lo vive, lo sufre el ciudadano Por eso común. digo, porque no, muchos ciudadanos piensan que el problema de la justicia federal es que investiga la corrupción pública. Pero no es lo único que investiga la justicia federal. La justicia federal investiga la corrupción pública, pero investiga todo lo que tiene que ver con el crimen organizado, con el lavado de dinero. Tiene un Ahora, universo. acá yo quiero llevarlo a este punto, ¿no? Porque a mí me parece que hoy, mientras yo preparaba el reportaje, las veces que hemos hablado con usted, hay un tema que ahora después vamos a hablar que a usted le preocupa, que es el tema precios. Yo creo que hay como 2 deudas en este año pendientes: justicia y el tema precios, que ahora vamos a hablar. Hay como una impaciencia del votante a usted o a Cristina, que dicen, pero finalmente entonces no se ha desarmado nada de lo que se había hecho durante los 4 años de gobierno macrista, en esa colonización de la justicia, los servicios de inteligencia metidos, el armado de causas. Bueno, no sé si escuchó ayer la nota con Pablo Barreiro cuando contaba Sí. cómo Stornelli le decía, necesito cuestiones que me digas acá para inculpar a Cristina. Sí. Es tremendo eso. Hay varios casos de esos. Sí. Hay varios casos de esos. A ver, vamos a ordenar un poco las cosas. Sí. Nosotros, cuando yo intervine en la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, dispuse que no puede ser más auxiliar de la justicia
y que no debe intervenir en cuestiones internas. Y ahí se desactivó el mecanismo que el macrismo usó durante todo este tiempo para perjudicar a otros. Hay algunos que me dicen, bueno, pero vos tendrías que, sos un tonto, tendrías que hacer lo que ellos hicieron. No. Bueno, eso sería un grave error. Claro, porque digo, hacer eso todo lo que se criticó, es comerse al caníbal, es comerse a los caníbales. Eso yo no lo hago, yo no soy un caníbal. Ahora, nosotros esas prácticas las desarticulamos. Las desarticulamos. Lo que pasa es que también la justicia federal sigue teniendo una rémora en su acción muy clara y muy evidente. Y esa rémora lo que en verdad también a lo que lleva es a que tenga sobre los acusados una suerte de espada de Damocles con el riesgo de soltarla en cualquier momento. Eso no es una buena práctica. Yo hace poco, ahora un mes, 2 meses atrás, vi que elevaron a juicio oral la causa de Río Tercero. Oh. ¿Somos conscientes de lo que estamos hablando? Año 90 y pico. ¿Somos conscientes? O juicio oral a Menem en la causa de Río Tercero. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser que pase esto? Entonces, yo lo que siento es que hay muchas cosas de la justicia que tenemos que tomarlas como una cuestión de Estado y corregirla, y que sería espléndido que la justicia se sume a la corrección de todo esto. Porque de lo que yo estoy hablando es todo verificable. Explíquenme, vuelvo a repetir, ¿por qué el traslado de 3 ignotos jueces es una cuestión de gravedad institucional y la condena a un vicepresidente no? Explíquenmelo. Bueno, ahí es lo que muchos sostienen, que hay la búsqueda de una impunidad o de mantener justamente todo el armado macrista que aparentemente, según lo que dice ser la vicepresidenta, Lorenzetti les garantizó muchos jueces, ¿no? Bueno, yo quiero creer que Ricardo Lorenzetti no ha hecho eso. Y lo que me parece, yo por eso, más allá, yo en lo conceptual estoy absolutamente de acuerdo con Cristina. Y eso hay que corregirlo. Pero trato de no hacer nombres para no complicar las cosas. Ahora, sí le pido a la Corte que advierta lo que estoy diciendo, porque lo que estoy diciendo es algo muy evidente. Muy evidente. Pero y usted, tomando en cuenta... Tengamos en cuenta esto. Nosotros, en 10 años en la Argentina, hubo 2 per saltums aceptados por la Corte. 1, contra la democratización de la justicia. 2, con el traslado de los jueces. Basta, basta. La justicia solo reacciona cuando la tocan a la justicia. Ahora, ¿cuántos casos de gravedad institucional hubo en el medio en los últimos 10 años? Sí. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos casos? Desde el endeudamiento, postergación de derechos, ¿cuántos casos hubo? Y sin embargo nunca reaccionaron. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que marcar estas cosas, no para presionar a los jueces como algunos dicen, o que estamos queriendo imponer a los jueces un sentido, no, es simplemente para que eso funcione mejor. Porque hoy le puede pasar eso a Vudú, pero mañana puede pasarle a cualquiera de nosotros. Totalmente. Esto es lo que hay que entender. Esa lógica rige para todos. Pero entonces usted va a tomar parte de lo que le han sugerido estos 11... Pero es que estoy hablando de jueces, los que están allí. Ahí hay ministros de la... ¿A usted la ampliación de la Corte no le gusta? No, pero tampoco me opongo si es una solución. Yo no, ¿Lo puede analizar? Yo no soy un dogmático. Yo no soy un dogmático. Hay algunos creen, no hay miradas unánimes, ¿eh? Algunos creen que tiene sentido ampliar la Corte, otros piensan que no tiene sentido ampliar la Corte. Algunos creen que hay que crear como un tribunal supremo y dejarle a la Corte solamente los temas constitucionales. Son todas alternativas para ver que me digan... ¿Causales de juicio político usted cree que hay sobre alguno de los integrantes de la Corte? No lo sé. Yo no conozco, pero no lo sé si las hay. No sé si las Porque hay. pedidos hay, ¿no? Pedidos hay, por eso digo, pero yo no lo sé. Elisa Carrió, otro sobre presunto prevaricato de Rosenkrantz. Por eso yo no lo sé. No quiero opinar sobre eso porque no conozco, pero lo que digo es que tenemos que entender que esto así no funciona. Eso es lo que hay que entender. No, y además otra cosa que uno observa es que cierta
ensamble que habría entre poderes mediáticos y de la justicia para presionar sobre determinados temas. Pero eso ya está tan probado que no tiene mucho sentido discutirlo. Después llámenlo como quieran. Llámenlo lawfare, llámenlo como quieran. Pero nosotros ya hemos visto cómo funcionaba este personaje de Dolores, el espía de Dolores D'Alessio, cómo funcionaba D'Alessio, con un grupo de periodistas que le servían de sostén a sus planteos. Ya lo vimos, está visto, no tiene mucho sentido. Después dejemos que la justicia dirima responsabilidades, ya conocemos cómo esto funciona. Entonces, tenemos que buscar nosotros una revisión de todo esto. La Argentina no resiste más seguir funcionando de este modo. ¿Y el tema del procurador? ¿Hay diferencias ahí con Cristina sobre el nombre de Daniel Rafecas? Yo ya mandé el nombre de Daniel Rafecas, espero que eso se trate. Y en verdad que ahí también hay una mirada de la oposición compleja, porque resulta ser que estuvieron un año sin querer tratar el tema de Rafecas. Cuando finalmente Cristina decide cambiar la ley del Ministerio Público para que el procurador sea nombrado con mayoría absoluta, que es una mayoría calificada, dicen, no, porque esto es una barbaridad, hace falta la tercera parte, nosotros estamos dispuestos a nombrarlo. Bueno, reúnanse y nómbrenlo, y no demos más vueltas, pero dicen una cosa para los diarios y hacen otra cosa dentro del Senado. Yo ahí espero que eso lo resuelvan, simplemente, que se resuelva, porque hace falta un procurador. La situación de Casal también es una situación irregular. Y además lo que ha provocado Casal, porque también la justicia argentina tiene a un fiscal procesado. Sí, claro. Y es una vergüenza. Está procesado y sigue acusando gente. Es increíble, uno lo cuenta y es difícil que se entienda esto que está pasando. Pero creo que ha llegado la hora de que entendamos que acá no es un problema ni de buscar la impunidad de nadie, ni de perseguir a nadie. Es de poner en el escenario del debate público cómo la justicia está funcionando. Y quiero aclarar una cosa, a mi juicio, la inmensa mayoría de los jueces son gente proba y preparada. En todo caso hay algunos que, terminan como salpicando al conjunto. Pero no es que yo crea que los jueces sean todos seres descalificables. Tenemos que hacer una primera pausa, tenemos el tema precios para hablar, tenemos que hablar si... ¿Puedo dejar una cosita antes de ir al corte del tema precios? Porque al comienzo de la pregunta era, porque mucha gente descontenta, porque dice, pero finalmente, ¿qué pasó? Yo solamente quiero contar, y después hablamos de los precios, que nosotros en plena pandemia bajamos 20 puntos la inflación. Bueno, ahí vamos también, ahí vamos. Ahí también vamos a hablar cómo termina la inflación y qué espera. Y también hoy, no sé si se enteró, pero Paolo Roca, ¿no?, que en algunos momentos ha estado enfrentado con el gobierno, ha dicho, lo peor de la crisis ya pasó, estamos para ayudar a la recuperación de la Argentina. Me parece también un concepto muy importante. Es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Estamos con el presidente de la Nación, el doctor Alberto Fernández. Un año de gobierno, todo el análisis. Breve pausa y ya seguimos.